It's Tony time, bitches! Anthony Armand Ferguson Padilla, o mejor conocido simplemente como Tony Ferguson, nació el 12 de febrero de 1984, siendo peleador profesional de artes marciales mixtas y estando en la UFC desde el año del 2011. Si eres fanático del deporte del MMA, seguramente ya conocerás quién es Tony Ferguson, pero para aquellos que no lo conozcan, Tony Ferguson fue campeón interino del peso ligero en la UFC, una de las categorías más competitivas dentro de la compañía y que al mismo tiempo tuvo una cadena de victorias consecutivas de 12, siendo en su momento la mayor racha dentro del peso ligero, siendo un peleador con un estilo agresivo, poco ortodoxo y completamente destructivo para sus rivales. Y gracias precisamente a este estilo de pelea, Tony Ferguson adquirió el apodo de El Cucuy, que este último es, y cito textualmente, un monstruo mítico o fantasma con dientes puntiagudos y garras afiladas. Otros creen que es un espíritu maligno que se esconde en grutas desoladas y entra en los pueblos por la noche, esperando acostado debajo de las camas, en roperos y techos en búsqueda de niños desobedientes. Pero sorprendentemente, Tony Ferguson no llegó a ser campeón indiscutible a pesar de su altísimo nivel de competición, y tampoco consiguió esa pelea soñada en contra de Khabib Nurmagomedov, siendo que hasta fueron 5 ocasiones en las que se tuvieron que cancelar las peleas en contra del daguestaní. Sobre Khabib ya tenemos un video. Tristemente, por estas pérdidas de oportunidades dentro de su carrera, fue que llegó el final de su prime, o su caída mejor dicho, puesto que actualmente Tony Ferguson se encuentra en una racha negativa de 5 derrotas consecutivas, siendo finalizado en 3. Pero aquí es donde todos nos preguntamos, ¿en qué momento Tony Ferguson perdió su nivel? Bueno, yo considero que hay varias explicaciones para esto, porque si bien es natural que un deportista y más un artista marcial mixto esté lleno de lesiones y Tony, sin ser la excepción a la regla, pudo superar esto. Entonces, si las lesiones no fueron determinantes pero sí sumatorias para la caída del Cucuy, ¿qué fue lo que arrastró a este al final de su carrera o acercándose a su final? Bueno, si recordamos su pelea en contra de Justin Gaethje en el año del 2020, Tony tuvo que cortar peso 2 veces seguidas, debido a que primeramente se canceló por 5ª vez la pelea en contra de Khabib, y una semana después fue la pelea por el título en contra de Justin Gaethje, que fue el primer peleador en finalizar a Tony Ferguson vía knockout. Entonces, aquí podemos ver 2 puntos importantes en esta pelea. Primero, que Tony Ferguson tuvo que cortar peso 2 veces, que a continuación explicaré lo que es un corte de peso brevemente. Que dicho sea de paso, si quieren un video más detallado sobre este tema, déjenmelo saber en los comentarios. En cortas palabras, cortar peso, es decir, hasta el límite del cuerpo humano para llegar a un peso en específico que es en el que compiten los peleadores, los cuales dan el peso un día antes de la pelea y tendrían 24 horas para recuperarse de toda esta pérdida de agua en el cuerpo. Suena relativamente fácil en papel, pero sin embargo abarca consecuencias tales como las consecuencias principales que causan una deshidratación generalmente, como infecciones urinarias, cálculos renales que causan la insuficiencia de la orina en diluir los líquidos que se forman en esta debido a la propia formación de cristales de los cálculos en base al calcio, oxalato y el ácido úrico, insuficiencia renal o inclusive convulsiones debido a la falta de electrolitos en el cuerpo a la hora de deshidratar. Con esto sobra decir que el propio rendimiento del deportista no sería el mismo, llevándolo a claramente un rendimiento negativo también gracias a la pérdida de nutrientes en el cuerpo. Y como segundo punto, en su pelea en contra de Justin Gaethje fue muy castigado físicamente y finalmente noqueado, que esto causa múltiples contusiones al cerebro, creando también traumatismos, gracias a estos mismos golpes que alteran la llegada de la sangre a ciertas zonas del cerebro, también porque se dañan las compresiones o se causan compresiones en el tejido. También se provocarían a largo plazo los ya conocidos daños cerebrales, que también, si quieren un video también bien detallado de esto, lo podré traer por supuesto. Pero de momento se podría decir que los daños cerebrales, gracias a este tipo de contusiones constantes, causan enfermedades degenerativas como el Parkinson o la demencia pugilística. Viendo estos 2 sucesos, más otros acontecimientos de problemas mentales por parte de Tony Ferguson, como en una ocasión que casi ataca a su mujer por no poder reconocerla, u otras cosas que llevan a la carrera deportiva de Tony Ferguson a lugares más oscuros, como viene siendo un accidente de coche por manejar bajo efectos de sustancias ilícitas. Sabemos que Tony tiene pelea próximamente, el 29 de julio específicamente, en contra de Bobby Green. ¿Será que Tony Ferguson podrá recuperarse después de todo esto?
¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber abajo. Chao, gente.